Hay un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el sueño. Lo sientes en los días en que haces todo bien y aún así sientes que el mundo te mira a través de ti. Te presentas, lo intentas, te mantienes positivo de la manera en que te dijeron que lo hicieras y la realidad simplemente se encoge de hombros. Si alguna vez has estado en ese silencio viendo cómo ciertas personas atraen a toda la habitación hacia ellas mientras tú luchas solo por ser notado, entonces ya conoces el sentimiento al que le estoy poniendo nombre. Esto es lo que me tomó años entender. El problema nunca fue tu esfuerzo, era el campo desde el que estabas transmitiendo. La señal debajo de tus pensamientos que decide silenciosamente qué llega a ti y qué se te escapa. Puedes repetir afirmaciones todo el día. Si esa señal sigue siendo la misma, nada se mueve. Esta noche cambiamos esa señal, no con ilusiones, sino con algo más antiguo y mucho más preciso. Y al final, la pregunta no será cómo hacer que la realidad te note, será por qué creíste que podía mirar hacia otro lado. Empecemos con una palabra que se usa demasiado a la ligera: energía. La gente lo dice como si fuera un estado de ánimo, una vibración, algo que tienes en los días buenos y pierdes en los malos. Pero quita el lenguaje suave y mira lo que hay debajo. Y encuentras algo más extraño y más fundamentado de lo que cualquier cartel motivacional jamás admite. Todo a tu alrededor y todo lo que eres es movimiento. La silla que sostiene tu peso se siente sólida. Sin embargo, a la escala más pequeña, es casi en su totalidad espacio vacío, vibrando con partículas que parpadean entrando y saliendo de la existencia. Tu propio cuerpo, el que se siente tan fijo, tan pesado con lo que sea que cargaste en esta habitación, es principalmente vibración, usando el disfraz de la materia. No eres una cosa sentada dentro de un mundo de cosas. Eres un patrón de emoción dentro de un patrón de emoción más grande, y los patrones, a diferencia de los objetos, pueden cambiar. Aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque si eres un patrón, la pregunta ya no es qué eres, la pregunta es qué sigues repitiendo. Piensa en el ritmo de un día ordinario. Te despiertas y, antes de que tus pies toquen el suelo, una serie familiar de pensamientos ya está corriendo. La misma preocupación baja, la misma decepción ensayada, la misma narración silenciosa que te dice quién eres y qué debes esperar. No lo eliges por la mañana, te elige a ti. Funciona porque funcionó ayer y el día anterior, y durante tantos días antes de eso, el surco ya está profundamente desgastado. La neurociencia tiene una forma sencilla de describir esto. Las neuronas que se encienden juntas se conectan juntas. Cada vez que un pensamiento recorre un cierto camino, ese camino se vuelve un poco más fácil de recorrer de nuevo. Repítelo lo suficiente y deja de ser un pensamiento que tienes para convertirse en un pensamiento que te tiene a ti. El cerebro, eficiente como es, construye una autopista donde antes hiciste un sendero, y luego envía casi todo por esa autopista automáticamente, porque lo automático es más barato que estar despierto. Así que aquí está la parte incómoda. La mayoría de las personas no están viviendo sus vidas, están reviviendo una sola versión de sí mismas en un bucle y llamándolo personalidad. Siéntate con eso por un momento, porque explica algo que probablemente has sentido sin palabras, la sensación de que no importa lo que intentes, sigues terminando en el mismo lugar emocional. Nuevo trabajo, el mismo temor. Nueva relación, el mismo dolor. Nueva ciudad, la misma soledad siguiéndote como si hubiera pagado el boleto. No es mala suerte, es una frecuencia. Llevas el clima interior contigo y el clima da forma a lo que crece. Ahora mantén esta siguiente idea con delicadeza, porque es la bisagra sobre la que gira todo. El estado en el que vives con más frecuencia es el estado que transmites con más fuerza. No las palabras que dices, no las metas que escribes el 1 de enero, el tono emocional real en el que te marinas hora tras hora, el que corre bajo la superficie mientras haces tus actividades. Ese tono es tu señal real, ese es el campo que estás transmitiendo al mundo, te lo hayas propuesto o no. Y un campo no es pasivo. Un imán no le ruega al hierro que se acerque.
No se esfuerza, ni actúa, ni publica sobre cuánto quiere el hierro. Simplemente mantiene su naturaleza por completo, y el espacio a su alrededor se dobla. El hierro se mueve porque el campo es real, no porque el imán lo pidió amablemente. A la mayoría de nosotros nos enseñaron lo contrario. Nos enseñaron a perseguir, a alcanzar, a agarrar, a querer tanto que el querer se convierte en una forma de empujar, y empujar, extrañamente, transmite la única cosa que repele lo que buscas, transmite escasez, la señal baja y constante de no es suficiente, todavía no, yo no. La realidad, leyendo esa señal fielmente, te entrega más de exactamente lo que estás transmitiendo, más espera, más casi, más pruebas de que tienes razón al prepararte para lo peor. Ahora puedes ver por qué las afirmaciones por sí solas fallan tan a menudo. Te paras frente al espejo y dices, soy abundante, soy magnético, soy magnético. Las palabras suben, la señal se queda abajo. Y el campo siempre gana, porque el campo es lo que es verdad sobre ti en ese momento, y las palabras son solo lo que desearías que fuera verdad. Así que el trabajo nunca fue decir mejores oraciones. El trabajo es cambiar la nota que tarareas cuando ni siquiera estás intentando cambiar nada. Hacia allá vamos. No hacia más esfuerzo, sino hacia un estado diferente. Y lo extraño sobre el estado es que, una vez que cambia, no tienes que perseguir ni una sola cosa. Te conviertes en el tipo de campo por el que ciertas cosas ya no pueden pasar de largo. Así que si el campo es lo que importa, tenemos que hacer la pregunta más difícil. ¿De dónde viene el campo? ¿Qué establece realmente la nota que tarareas todo el día sin intentarlo? La respuesta vive en un lugar donde la mayoría de la gente nunca mira, no en tus pensamientos, sino debajo de ellos, en el cuerpo. Nos han dicho que la mente dirige el espectáculo, que si solo puedes pensar hacia la creencia correcta, todo lo demás seguirá río abajo. Pero cualquiera que haya intentado salir de un viejo temor usando solo el pensamiento sabe cómo va eso. Puedes decidir con total convicción que estás a salvo, que eres suficiente, que esta vez será diferente, y luego un sentimiento familiar se eleva en tu pecho, pesado y certero, y anula en silencio cada palabra que te acabas de decir. El pensamiento dice una cosa, el cuerpo dice otra, y el cuerpo es más ruidoso porque el cuerpo llegó allí primero. Esto es lo que está pasando por debajo. Cada emoción que sientes es también una química, un cóctel específico liberado en tu sangre, lavando cada célula, diciéndole a tu cuerpo cómo sentirse antes de que tu mente haya terminado de explicar por qué. Siente esa emoción con bastante frecuencia y algo sutil sucede. Tus células comienzan a esperarla, se sintonizan a ella, empiezan de una manera extraña a anhelarla. De la misma manera que un cuerpo aprende a anhelar cualquier cosa que se le ha dado en un horario. Por esto una persona puede ser miserable en una situación y aún así no irse. La mente quiere libertad, el cuerpo quiere lo familiar. Y lo familiar, incluso cuando duele, se siente como el hogar. Porque el hogar es simplemente lo que más ha sentido. No nos movemos hacia lo que es bueno para nosotros, nos movemos hacia lo conocido, y para muchas personas, lo conocido es un estado bajo y desgastante que han confundido con su personalidad. Cuando en realidad, es solo una química que han estado rellenando todos los días durante años. Siéntate con lo pesado que es eso, porque explica la brecha entre la vida que puedes imaginar claramente y la vida que sigues viviendo realmente. No estás fallando en quererlo. Estás siendo arrastrado suave y constantemente de vuelta hacia el punto de ajuste emocional que tu cuerpo ha memorizado. Imaginas la nueva vida desde dentro de la química de la vieja, y desde dentro de esa química, la nueva vida nunca se siente del todo real. Se siente como una bonita idea que le sucede a alguien más. Así que la transmisión continúa, no porque seas débil, sino porque eres constante. Eres fiel y bellamente constante con una versión de ti mismo que superaste hace mucho tiempo. Ahora, aquí es donde gira, y quiero que sientas esto en lugar de solo escucharlo. Si un estado se puede aprender, un estado se puede desaprender.
Si el cuerpo memorizó un hogar emocional, se le puede enseñar otro. Las células que aprendieron a esperar la vieja química pueden aprender a esperar una nueva. Requiere repetición, sí, pero no la repetición de palabras, sino la repetición del sentir. Esta es la parte que suena casi demasiado simple, que es exactamente por lo que la gente la pasa por alto y se queda atascada. Para cambiar tu campo, tienes que sentir el estado de la cosa que quieres antes de que llegue, no solo imaginarla. Sentirlo en el cuerpo como un hecho presente. La calma constante de alguien que ya tiene lo que está buscando. La calidez de ser elegido cuando nadie te ha elegido todavía. La tranquilidad fundada del suficiente, mientras el banco dice lo contrario. Se siente como mentir al principio. Tu mente protesta porque nada en tus circunstancias lo confirma. Pero no le estás mintiendo a la realidad, estás instruyendo a tu cuerpo. Le estás dando a tus células un nuevo cóctel para memorizar, un nuevo hogar para reconocer, una nueva nota para tararear cuando no estás prestando atención. Y el campo, recuerda, se construye a partir de esa nota. Hay una vieja idea, más antigua que cualquier laboratorio. El universo no responde a lo que pides, responde a lo que te conviertes. Pedir mantiene la cosa a distancia, allá afuera, separada de ti, algo que se concederá más tarde. Convertirse colapsa la distancia. Dejas de transmitir la petición y empiezas a transmitir el ya tenerlo. Y un campo que tararea tener no persigue, atrae. Este es un trabajo lento y no pretenderé lo contrario. La vieja química luchará por su lugar. Habrá mañanas en las que el peso familiar regrese antes de que tus ojos estén abiertos, insistiendo en que nada ha cambiado. Esa mañana no es un fracaso. Esa mañana es el viejo yo pidiendo ser alimentado. Y por primera vez, puedes decidir si rellenar la receta o dejarla sin responder y sentir a propósito el estado de la persona en la que te estás convirtiendo. Haz eso las suficientes veces y algo silenciosamente irreversible sucede. La nueva nota deja de ser un esfuerzo. Se convierte en el tono de reposo y la realidad comienza a organizarse alrededor de una persona que apenas estás empezando a conocer. Hay una parte de esto sobre la que la ciencia todavía discute, y quiero entrar en ella con cuidado, porque es fácil exagerarla y fácil descartarla. La verdad se sienta en el incómodo medio. En el extraño mundo de lo muy pequeño, los experimentos siguieron revelando algo que nadie pidió. Cuando los investigadores estudiaron partículas de luz y materia, encontraron que estas partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas. Sin observación, una partícula se movía como una ola de pura posibilidad en todas partes a la vez, indecisa. Observada, se asentaba. Elegía una sola posición, una sola realidad, como si el acto de mirar la hubiera sacado de la nube del tal vez y la hubiera llevado a un hecho definitivo. Ahora, no te voy a decir que esto significa que tu mente reacomoda los muebles al mirarlos. Los científicos honestos no afirman eso, y yo tampoco lo haré. Lo que sucede con las partículas en un laboratorio sellado no es un manual para manifestar un espacio de estacionamiento. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo, pero despoja al experimento de todo hasta llegar a su asombro puro, y te quedas con una pregunta que no se va del todo. La observación participa. El observador no está parado de forma segura fuera del sistema tomando notas neutrales. El observador está entretejido en el nivel más profundo que podemos medir. El que mira y lo mirado son parte de un solo evento. Y ese solo hecho, incluso mantenido de forma conservadora, rompe la vieja historia con la que nos criaron. La historia que dice que la realidad es una cosa terminada allá afuera, completa sin ti, y tú eres solo un espectador que llegó tarde. No eres un espectador. Sea lo que sea verdad, eres un participante. Y la pregunta no es si afectas tu realidad, sino cómo y a través de qué. Da un paso atrás fuera del laboratorio y entra en la vida ordinaria, y podrás ver el mismo principio operando a simple vista, sin necesidad de física. La atención es la fuerza más subestimada que llevas contigo. Lo que observas, lo amplificas.
no mágicamente, sino prácticamente. La cosa en la que mantienes tus ojos crece más fuerte en tu experiencia porque la atención decide lo que tu mente trata como real e importante. Dos personas caminan a través del mismo día. Una nota cada puerta cerrada, cada desaire, cada razón por la que el mundo está en su contra, y para la noche ha armado un caso meticuloso y rico en evidencias para la desesperanza. La otra persona, caminando por la misma calle, nota las aperturas, la pequeña gracia, lo inesperado. Sí, el mismo mundo, diferente realidad. No porque uno esté mintiendo, sino porque la atención es un tipo de observación y lo que observas lo llamas a presentarse. Así que estás, en un sentido real y diario, colapsando tu propia nube de posibilidades. Cada momento, el campo de lo que podría suceder se estrecha en lo que sí sucede, y tu atención es una de las manos que hacen ese estrechamiento. El problema es que la mayoría de la gente apunta esa mano hacia atrás, observan sus heridas, ensayan su escasez, estudian sus decepciones como si fueran escrituras sagradas, y la realidad, fiel participante que es, les devuelve exactamente el mundo en el que siguen insistiendo en ver. Por eso el campo magnético que estamos construyendo no puede estar hecho de desear. Desear apunta tu atención a la ausencia. Dice, mira, aquí está el hoyo, aquí está lo que falta, aquí está el espacio donde la cosa debería estar y no está. Y así colapsas una y otra vez la realidad de la falta. Te conviertes en un observador experto de tu propia escasez y el universo te asciende por tu diligencia. El cambio es casi vergonzosamente simple de decir y el trabajo de toda una vida para vivir. Deja de observar la ausencia, empieza a observar desde el tener. Mueve tu atención fuera del espacio vacío y llévala a la tranquila realidad presente del estado que estás cultivando. No mirando la puerta cerrada, sino sintiendo en tu cuerpo como alguien para quien las puertas tienden a abrirse. Esa es la observación apuntada en una dirección generativa. Ese eres tú participando a propósito en lugar de por accidente. Y aquí está la parte que debería darte un extraño tipo de esperanza. Has estado haciendo esto toda tu vida. Ya eres un maestro en ello. Solo has estado practicando en la oscuridad, colapsando la misma cansada realidad tan consistentemente que parecía destino. Nunca fue destino. Era una habilidad usada inconscientemente, lo que significa que el mismo poder que construyó la jaula es el poder que la abre. No hay que instalar nada nuevo en ti. El instrumento siempre estuvo ahí, solo tienes que dar la vuelta y apuntarlo, por una vez, a lo que realmente quieres llamar a la existencia. Hablemos de la cosa que sabotea silenciosamente a casi todos los que intentan esto, porque no es la duda. La duda es honesta, y con la honestidad se puede trabajar. El verdadero saboteador es mucho más astuto, es la urgencia. Decides cambiar tu campo y, en cuestión de días, un reloj empieza a correr dentro de ti. ¿Ya está funcionando? ¿Ha cambiado algo? Revisas tu vida de la manera en que revisas un teléfono por un mensaje que no ha llegado. Actualizando, actualizando. Y cada vez que no está ahí, el chequeo mismo transmite la vieja señal. Porque la urgencia es solo la escasez usando un traje más ocupado. La pregunta frenética, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es el campo de alguien que no cree que ya está hecho. Y un campo que no cree no puede atraer. Esta es la paradoja en el centro de todo lo que estamos diciendo, y vale la pena ir despacio por ella. Tienes que quererlo lo suficiente para cambiar, y soltarlo lo suficiente para dejarlo venir. Agarra demasiado fuerte y transmites necesidad. Suelta por completo y dejas de transmitir en absoluto. El estado donde reside el después vive en el espacio estrecho y hermoso entre la calma de alguien que sabe, no que espera, sino que sabe, de la manera en que sabes que el sol saldrá, tan completamente que no te paras en la ventana exigiendo el amanecer. Solo duermes, confías y te despiertas para encontrarlo ya allí. Ese tipo de saber tiene una textura y la has sentido antes en pequeñas formas.
La facilidad de entrar en una habitación a la que realmente perteneces. La tranquilidad de una amistad tan asentada que no tienes que actuar en ella. No hay esfuerzo en esos momentos, no hay transmisión de deseo. Y así las cosas fluyen. La gente se siente atraída hacia ti precisamente en los días en que no necesitabas nada de ellos. ¿Has notado que el trabajo llega cuando dejas de estar desesperado por él? El amor aparece en la temporada en que finalmente hiciste las paces con tu propia compañía. Parece una cruel ironía. En realidad es el campo haciendo exactamente lo que hacen los campos. En el momento en que dejaste de transmitir escasez, el hierro fue libre de moverse. Quiero pausar aquí y pedirte algo porque este es un momento que vale la pena marcar, no solo escuchar. Si algo de esto está resonando, si puedes sentir incluso un destello de ese saber debajo de tu urgencia habitual, deja un comentario con 4 palabras simples. Ya soy suficiente. Eso es todo. Ya soy suficiente. Escríbelo no como un deseo, sino como un hecho tranquilo que estás eligiendo recordar. Algo sucede cuando lo dices en voz alta hacia afuera, donde deja de ser un pensamiento atrapado en tu cabeza y se convierte en una señal que realmente has transmitido. Y cuando desplaces la pantalla más tarde y veas a cientos de otras personas que escribieron las mismas 4 palabras, sentirás algo que no esperas. Te sentirás menos solo en el proceso de convertirte. Así que adelante, ya soy suficiente. Luego regresa, porque la siguiente capa es la que la mayoría de la gente nunca alcanza. Porque esto es lo que hay debajo de la urgencia, lo que realmente impulsa todo el actualizar, revisar y esforzarse. Es la firme creencia de que no eres el tipo de persona a la que le pasan cosas buenas. Que el magnetismo es una cualidad con la que otras personas nacieron. Y tú estás aquí afuera intentando fingir una frecuencia que nunca fue tuya. Y esa creencia, más que cualquier técnica, es el verdadero techo. Puedes dominar cada método del mundo y aún así quedarte exactamente donde estás si por dentro estás convencido de que los métodos funcionan para otros, pero no para ti. Así que antes de ir más lejos, tenemos que tocar esa creencia directamente, porque ningún campo construido sobre ella se mantendrá. La firmeza que buscamos no es una actuación colocada sobre una herida, tiene que llegar hasta el fondo. Y eso significa que lo siguiente que miraremos no es una técnica en absoluto, es la historia más antigua que te cuentas sobre ti mismo, la que corre tan profundo que dejaste de escucharla como una historia y empezaste a confundirla con la verdad. Esa historia es el campo real y es la que estamos a punto de cambiar. Cada persona lleva una historia sobre sí misma que no escribió conscientemente. Se armó pieza por pieza mucho antes de que tuvieras algo que decir al respecto. Una mirada de un padre que se alargó un segundo de más. Un momento en que alcanzaste algo y te dijeron suavemente, o no tanto, que eso no era para ti. Una temporada donde el amor venía con condiciones y aprendiste, sin que nadie lo dijera en voz alta, lo que tendrías que ser para merecerlo. Nada llegó como una oración, llegó como un sentimiento, y el sentimiento se endureció en un marco. Y ahora ves toda tu vida a través de él sin notar nunca que el marco está ahí. Carl Jung señaló esto con una línea que lo ha sobrevivido por una buena razón. Hasta que no hagas consciente el inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lee eso despacio. La cosa que te maneja desde abajo no se siente como un programa, se siente como la realidad. Se siente simplemente como la forma en que son las cosas, la forma en que siempre han sido y la forma en que presumiblemente siempre serán. Esa es la genialidad y la crueldad de esto. La historia más profunda nunca se anuncia a sí misma como una historia, lleva la máscara de la pura verdad. Y así, una persona pasa décadas intentando cambiar su vida en la superficie mientras el marco de abajo se queda intacto. Consiguen el mejor trabajo y dentro de un año sienten la misma tranquilidad pequeña de siempre, porque el marco que dice no pertenezco del todo, vino a dar el paseo y volvió a colorear la nueva circunstancia para que coincidiera.
Encuentran el amor que anhelaban y lentamente, casi artísticamente, se las arreglan para sentir la misma vieja soledad dentro de él, porque el marco que dice soy demasiado o no soy suficiente, tiene que demostrar que tiene razón. El inconsciente es leal, sobre todo, a su propia historia. Preferiría tener razón sobre tu falta de mérito que ser feliz en tu valor. Esta es la razón real por la que el campo se queda atascado. No por falta de deseo, no por falta de esfuerzo, sino por una lealtad enterrada a una vieja identidad que ha manejado las cosas durante tanto tiempo que se siente como el hogar. No puedes transmitir consistentemente un magnetismo que tu historia más profunda dice que no mereces. La señal se saboteará a sí misma en silencio para mantenerse fiel al marco. Te autocorregirás de vuelta a la pequeñez familiar de la misma manera que un termostato regresa a una habitación a su ajuste. Y lo llamarás mala suerte, o prueba, o simplemente la forma en que soy. Así que el trabajo real, no es pintar una historia más brillante sobre la vieja, es bajar al marco mismo y verlo finalmente como un marco. Porque en el momento en que puedes ver la historia como una historia, algo se afloja. Dejas de ser el personaje atrapado dentro de ella y te conviertes, por primera vez, en quien la sostiene en sus manos. Y lo que puedes sostener, lo puedes cuestionar. Lo que puedes cuestionar, lo puedes dejar ir. Aquí está la verdad suave, casi insoportable, en el fondo de esto. La historia nunca fue la verdad sobre ti. Era la verdad sobre lo que te sucedió. Esas no son la misma cosa, aunque se fusionaron tan temprano que has pasado tu vida confundiendo una con la otra. Lo que te sucedió te enseñó a esperar menos, a prepararte para el impacto, a mantener tu alcance modesto y tu esperanza tranquila. Pero eso fue una lección, no una ley. Y las lecciones aprendidas pueden ser desaprendidas por alguien dispuesto a sentir la incomodidad de creer algo nuevo antes de que llegue la evidencia. Aquí es donde se conecta de nuevo con todo lo que hemos construido. El estado que practicas, el tener que sientes antes de que llegue, la atención que apuntas a las aperturas en lugar de a las puertas cerradas. Nada de eso puede echar raíces en un suelo que dice que no eres el tipo de persona a la que le pasan estas cosas. Así que el nuevo estado y la nueva historia tienen que crecer juntos. Cada vez que sientes la firmeza del suficiente, no solo estás cambiando tu química, estás contradiciendo en silencio el marco más antiguo, emitiendo un voto por un yo diferente, reuniendo evidencia que la vieja historia juró que nunca encontrarías. Hazlo el tiempo suficiente y el marco comenzará a perder su agarre, no en un avance dramático, aunque eso suceden. Más a menudo, se desvanece de la forma en que se desvanece un sonido que dejaste de notar. Hasta que un día ordinario, te das cuenta de que te has estado moviendo por el mundo sin él. Alcanzas algo y no te encoges. Recibes algo bueno y no esperas inmediatamente a que te lo quiten. El destino que solías llamar tu vida resulta haber sido una historia todo el tiempo. Y una historia, una vez vista, finalmente se puede reescribir. Quiero salir del agua profunda por solo un segundo porque algo se me ocurrió, y se siente deshonesto no decirlo. Si has llegado hasta aquí, no eres por quien me preocupaba. No eres la persona que busca un truco rápido para hacerse rica para el viernes. Eres alguien que ha vivido lo suficiente como para saber que las cosas reales son tranquilas, lentas y se ganan desde el interior. Probablemente has pasado por una temporada, tal vez más de una, que te quitó algo, y en lugar de adormecerte, te dio curiosidad. Eso es raro. La gente que sigue escuchando a esta profundidad, bien entrado un largo diálogo sobre la conciencia, la identidad y el campo que transmites, es un tipo de persona particular, el tipo que sospecha que hay más y se niega a dejar de buscarlo. No me tomo eso a la ligera, me alegra que estés aquí. Y esa misma cualidad, la negativa a adormecerse, es la que quiero retomar, porque es el motor de todo lo que hemos estado construyendo. Porque esto es con lo que cuenta la vieja historia,
Cuenta con que eventualmente decidas que es demasiado tarde, que el marco es demasiado viejo, el surco demasiado profundo, la química demasiado fija. Susurra que la gente no cambia realmente, que ya eres quien eres a estas alturas, que el convertirse que hemos estado describiendo es para los jóvenes, los afortunados o los que ya están bendecidos. Y en el momento en que crees ese susurro, el campo se bloquea, no porque el cambio se haya vuelto imposible, sino porque dejaste de transmitir la única señal que lo hace posible, la señal que dice, no he terminado. Esa frase merece un hogar en ti, no he terminado. El cerebro que construyó las autopistas puede construir nuevas a cualquier edad, en cualquier temporada. La neuroplasticidad no revisa tu fecha de nacimiento. Las células que memorizaron un hogar emocional pueden recibir clases para aprender otro en tus 50, tus 60 o tus 80, porque el mecanismo nunca expira, solo se deja de usar. Cada historia sobre estar demasiado establecido en tus costumbres es el viejo Marco defendiéndose con una mentira disfrazada de sabiduría. Y la prueba está en la gente que dio la vuelta tarde y se volvió magnética de formas que sus seres más jóvenes nunca lograron. Los has conocido, la persona que después de todo entra en una habitación llevando una quietud que atrae a todo el lugar hacia ella. No son más ruidosos de lo que eran a los 25 años. Son más tranquilos, pero la tranquilidad tiene peso ahora. Es la tranquilidad de alguien que dejó de actuar su valor y simplemente se asentó en él. Y ese asentamiento, esa ocupación completa de sí mismos, es la cosa más magnética que un ser humano puede hacer. La realidad se inclina hacia una persona que ha dejado de discutir con su propia existencia. Ese es el campo que buscamos. No el carisma frenético de alguien que intenta ser visto, sino la gravedad bien cimentada de alguien que ya no necesita serlo y que, por lo tanto, finalmente es imposible de ignorar. Así que la pregunta que ha estado zumbando bajo toda esta conversación se vuelve firme. No es si puedes cambiar. Puedes. El mecanismo está intacto, esperando, indiferente a cuánto tiempo ha estado inactivo. La pregunta es si seguirás alimentando la vieja historia que dice que es demasiado tarde para ti, o si comenzarás hoy, de alguna manera pequeña y poco glamorosa, a transmitir la verdad en su lugar, que sigues aquí, sigues buscando, y contra todo, sigues convirtiéndote. Y convertirse tiene una dirección ahora. Todo lo que hemos sentado, el estado, la química, la atención, la historia, todo ha estado apuntando hacia alguna parte, hacia un solo cambio que mantiene unido al resto. Nómbralo. Así que reunamos lo que hemos cargado hasta aquí. Llegaste cansado, tal vez de hacer todo bien y sentirte no visto. Y lo que encontramos debajo de ese cansancio no fue una falla en tu esfuerzo, era un campo, una señal zumbando debajo de tus pensamientos, construida a partir del estado en el que vives, la química que tu cuerpo memorizó, la atención que apunta sin pensar y la historia más antigua que aprendiste a contarte sobre ti mismo. Ese campo ha estado transmitiendo todo el tiempo fielmente, te lo hayas propuesto o no. Y el cambio, el real, nunca se trató de querer con más fuerza. Se trató de volverte tan completo en el estado de la cosa que anhelas que dejas de transmitir el dolor de su ausencia y comienzas a transmitir el hecho tranquilo de su presencia. Dejas de pedirle a la realidad que te note, te conviertes en un campo por el que la realidad no puede pasar de largo. No porque la perseguiste, sino porque finalmente dejaste de correr y dejaste que tu propia gravedad hiciera lo que hace la gravedad. Ese es todo el giro. El imán nunca le rogó al hierro, simplemente se convirtió por completo en lo que era, y el espacio a su alrededor se dobló. Si algo de esto ha abierto una puerta por la que quieres caminar más allá, he reunido estas ideas, la ciencia, la práctica y el trabajo más profundo de cambiar tu campo. Es un compañero tranquilo para el proceso de convertirse, para las noches en que la vieja historia viene pidiendo ser alimentada y quieres una mano para sostener mientras eliges de manera diferente. Recuerda que el campo no responde a la urgencia,
solo a la preparación. Ahora siéntate con esto último y luego dejaré que el silencio te tome. Pasaste tanto tiempo creyendo que tenías que ganarte el derecho a ser notado, que si tan solo hacías lo suficiente, te volvías lo suficiente o demostrabas lo suficiente, la realidad finalmente giraría su rostro hacia ti. Pero el hierro nunca se movió porque el imán fuera digno, se movió porque el imán dejó de dudar de que era un imán.